O sea, yo creo que va a seguir siendo, sobre todo como local, un equipo propositivo. Hola a todos, soy yo Sam Park, aquí les traigo un video sobre las 7 peores finales de la Liga de Ascenso del fútbol mexicano con los mismos criterios de mi anterior video, así que empecemos de una vez. Número 7. Juárez contra Necaxa. La final de ascenso del 2016 enfrentó a los Bravos de Ciudad Juárez contra los Rayos del Necaxa. Juárez venía como la sensación de la temporada, mientras que Necaxa buscaba volver a primera de nuevo, tras descender en el 2011. En el partido de ida disputado en el Estadio Victoria, Necaxa solo logró ganar 1-0 con un golazo de Jair Barraza, por lo que muchos esperaban que la vuelta fuera emocionante, pero nada más lejos de la realidad. En primer lugar, le anularon 2 goles a Juárez en aquel partido que pudieron cambiar la historia. En segundo lugar fue que tras lo anterior, Juárez insistió solo en dar pelotazos largos, que lo único que provocó fue un golazo de Felipe Gallegos a favor del Necaxa, y a partir de ahí fue donde el rendimiento de Juárez se murió lentamente, con lo cual llegó el tercer gol con el que Necaxa, sin mucho esfuerzo, ascendería en una final decepcionante. Además, este sería el inicio del pechofriismo de Juárez, pues desde que perdió esa final no ha vuelto a ganar otra aún teniendo todo a su favor, incluyendo el jugar de local todas las finales. Número 6. Toros Neza contra La Piedad. En el 2013, Toros Neza volvía a enfrentarse a La Piedad en una final, pues ya se habían enfrentado en el verano 2001, y La Piedad no solo ganó aquella vez, sino que acabaría ascendiendo ese mismo año. En la ida celebrada en el estadio Juan N. López, Toros sorprendió a todos ganando por 1-0 con gol de Eder Guzmán, y todo parecía indicar que el partido de vuelta sería fácil ya que Toros venía invicto en casa, pero para su sorpresa, La Piedad logra meter un gol al minuto 26 por conducto de Luis Alfonso Matías Jiménez, y aquí fue donde vino el problema. En lugar de buscar un segundo gol, La Piedad prefirió encerrarse matando prácticamente el ritmo del partido, por lo que los penales fueron inevitables, y Toros Neza volvería a perder otra vez ante La Piedad. Y no solo eso, días después Fidel Curry, dueño de La Piedad, decide mudar el equipo a Veracruz bajo el pretexto de que el estadio no tenía iluminación aún, cuando el gobernador de la ciudad le prometió apoyo e incluso dijo en público en esa misma final que La Piedad se quedaría en la ciudad. Esto luego resultó ser falso, porque lo que en realidad quería Curry era hacer que el equipo le diera la suficiente relevancia política como para volverse presidente en Veracruz siendo oriundo de ese estado. En cuanto a Toros Neza, lo que le pasó fue peor. Es adquirido por Grupo Oceanografía para convertirse en Delfines del Carmen con tal de hacer que Campeche tuviera fútbol de primera a largo plazo, cosa que nunca pasó porque desaparecería al año siguiente gracias a que su dueño Amado Yáñez fue arrestado por evasión fiscal, y aun si hubiera ganado la final, la Femefood ya le había dicho que no ascendería, porque su estadio el Neza 86 estaba dañado como para ser certificado como estadio de primera división. Número 5. Unión de Curtidores contra Mérida. Esta es la final de ascenso más dispareja que haya existido en la Liga de Ascenso. Curtidores y Venados de Mérida disputaron la final de ascenso de 1999, la cual se definió demasiado rápido. En la ida disputada en el estadio Carlos Iturralde, Curtidores sorprendió al ganar 2-0, y para la vuelta en el estadio Nou Camp, lo que debía ser una final dramática y memorable quedó como una final muy anticlimática ya que ganó por 5-1, con lo que con un marcador global de 7-1, Unión de Curtidores ascendió, pero días después de la final ocurre uno de los actos más infames del fútbol mexicano. Puebla, que había descendido ese año, compra a León, pero su gente se opone, de modo que su dueño Valentín Aguirre, quien también era dueño de Curtidores, decide vender al equipo, y cuando el anuncio se dio, su afición ni se molestó en meter las manos. Como resultado, el Puebla se quedaba en primera y Curtidores lo perdía todo, porque desde ahí jamás volvió a primera, y hasta desaparecería en el 2013, quedando prácticamente olvidado y a la sombra de los Esmeraldas del León. Número 4. Irapuato contra La Piedad.
Esta final fue muy desconocida para muchos, es más ni siquiera había imágenes o vídeos del partido durante años, y en parte ya veo por qué. Luego de perder su lugar en primera división por Escritorio, Irapuato y La Piedad se enfrentaron en la final de la Apertura 2002, siendo los mejores equipos del torneo, pero fue aburrida por mucho, porque ninguno de los dos equipos anotó goles durante 210 minutos, es por eso que todo se resolvió en los penales, y ahí fue en donde los freseros ganaron con otro alargue innecesario a muerte súbita porque ambos fallaron un penal. Lo más increíble de todo esto fue que el Irapuato tuvo la mejor ofensiva del torneo con 43 goles anotados, y aún así no metió ni uno solo en la final, definitivamente una de las peores finales de la Liga de Ascenso por mucho. Número 3. Tigres contra Correcaminos. Correcaminos solo ha jugado 2 finales en toda su historia en el ascenso, ambas las ha perdido y esta es una de ellas. En el verano 1997, Correcaminos hizo un gran torneo y solo necesitaba ganarle a Tigres para ser campeón y disputar la final de ascenso. El partido de ida en el Volcán, Correcaminos sorprendió al ganar 1-0 y todo indicaba a que en la vuelta lograría el campeonato, pero ocurrió lo que nadie pensó que pasaría. Los jugadores del Corre dieron el peor juego de todo el torneo y una de las peores finales de la historia de la Liga de Ascenso. Extrañamente empezaron a dejar de atacar, cometían errores graves en defensa y al final se llevaron una goleada escandalosa de 4-0. Lo peor es que no solo fue una final muy anticlimática y trágica, sino que de acuerdo a testimonios de jugadores de Correcaminos de aquella final años después, estuvo arreglada para que Tigres ascendiera lo más rápido posible, algo que todavía al día de hoy sigue causando polémica entre los aficionados del equipo. Número 2. Indios contra Dorados. Esta es la peor final que ha tenido Dorados de Sinaloa en toda su historia y también es la final con el marcador más abultado de la historia del ascenso. Tras perder la final del ascenso 2007 ante el Puebla, Dorados volvía a jugar una final de torneo, esta vez le tocaba enfrentarse a los Indios de Ciudad Juárez en la final de la Apertura 2007, el partido de ida disputado en el Estadio Benito Juárez fue un desastre, Indios se impuso 3-0 obligando a Dorados a lograr una remontada épica en el Estadio Banorte, cosa que nunca sucedió ya que perdería por una goleada de 4-0, para dejar un horrible marcador global de 7-0 en contra. Dorados nunca apareció en la final, fue completamente humillado y ultrajado mientras sus aficionados quemaban playeras y para echarle sal a la vida, 6 meses después volvería a perder una final en casa ante León y no volvería a ganar otra final en el ascenso hasta el 2015. Sobra decir que aunque Indios ascendería esa temporada, acabaría descendiendo de una de las peores maneras en el 2010 y para el 2012 ya no quedaba rastro alguno del equipo al ser desafiliado por parte de la Femex Food gracias a los adeudos que tuvo durante todo el 2011. Número 1. Cafetaleros contra Alebrijes. Hemos visto finales aburridas, anticlimáticas y hasta con polémica, pero ¿qué pasa si una final no solo resulta ser anticlimática por goleada, sino que también se mancha por factores de escritorio? Con ustedes la final de ascenso del 2018, todos los que vieron esta final, sin ser aficionado de esos equipos, me darán la razón cuando digo que fue una completa mierda infame de inicio a fin. Todo empezó cuando Alebrijes fue campeón de la Apertura 2017, no tenía certificado para ascender así que trató de conseguirlo, pero no se lo dieron y cuando Cafetaleros quedó campeón del Clausura 2018, tenían que enfrentarse forzosamente, el problema era que ninguno de los dos tenía certificado para ascender a la primera división. Cafetaleros intentó hacer que le dieran una excepción, pero la Femex Food se negó, y en lugar de suspender la final de ascenso para solo entregarle un dinero a cada equipo como recompensa por el campeonato, la Femex Food los obligó a que la jugaran aún sabiendo que no podían ascender y encima tuvo el descaro de amenazarlos con desafiliarlos si se negaban a jugar. Y ustedes se preguntarán, ¿la final fue buena?
No, porque como si todo lo dicho no fuera suficiente, todo acabó en el primer partido. Cafetaleros goleó 5-1 a Alebrijes con un tremendo aguacero, y la gente festejando algo que ni le iban a dar. Para el partido de vuelta Alebrijes solo se conformaría con ganar con un 2-1, de modo que con un marcador global de 6-3 Cafetaleros entre comillas era campeón de ascenso. La realidad es que aunque volvió a insistir días después de la final, Cafetaleros nunca pudo ascender y solo se conformó con un dinero que ni lo usaría para obtener el certificado de ascenso. Esta fue por lejos la peor final de toda la historia de la Liga de Ascenso, fue un escándalo enorme al grado de que le dio la vuelta al mundo, fue la final de la vergüenza, una final que dejó a la Liga de Ascenso y a la Liga Mexicana como la peor de todas. Esto no debe de volverse a repetir, el fútbol de ascenso nunca debe volver a ser humillado de esta forma. ¿Y saben qué fue lo peor? Un año después Alebrijes perdería su franquicia para ser resucitado con una nueva administración, mientras que Cafetaleros se mudó a Tuxtla luego de dar una mierda de temporada y hasta casi descendiendo a segunda solo para perder afición, dinero y la posibilidad de ascender deportivamente, dejando a Tapachula sin nada. Simplemente increíble. Eso es todo. Si les gustó el video suscríbanse, comenten, compártanlo y activen la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos. No era lo que yo esperaba.